En un chorrito de aceite ponemos una cebolla cortada en tiras, le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos mientras dejamos cocinar a fuego suave durante unos 5 minutos para luego añadir un pimiento verde picado. Integramos y dejamos que se cocine otros 10 minutos más, y con la verdura ya cocinada agregamos 300 gramos de bacalao desalado y cortado en cubos, añadimos además un puñadito de perejil picado, integramos todo y dejamos que se cocine brevemente. El bacalao podemos terminar de desmigarlo aquí, con la ayuda de la misma cuchara. Ahora, en un bol ponemos 5 huevos, les echamos una pequeña pizca de sal, los batimos brevemente, cuestión de 30 segundos, y añadimos el sofrito de bacalao que acabamos de preparar, lo integramos bien con el huevo y ahora llega el momento de la verdad. En otra sartén más pequeña y con un pequeño chorrito de aceite ponemos esta mezcla. Cocinamos a fuego medio durante unos 4 o 5 minutos. Con la ayuda de un plato le damos la vuelta a la tortilla y cocinamos la otra cara. Podemos darle una forma más redondita y atractiva si pasamos una cuchara por los bordes para levantar la tortilla. Pasados otros 4 minutos ya no queda más que retirar, servir, y así de fácil habrás preparado una suculenta tortilla vasca de bacalao, fresca, muy jugosa, deliciosa. Una tortilla vasca que es pura ambrosía. En una cazuela ponemos las cáscaras de unas gambas o langostinos, las cubrimos con la cantidad justa de agua, calentamos y dejamos cocer unos 20 minutos a fuego medio, que salga un caldito de aquí. Mientras tanto, en otra sartén ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego suave. Cuando esté caliente añadimos 4 dientes de ajo, pelados y picados. Sofreímos durante 2 o 3 minutos y antes de que comiencen a coger mucho color añadimos un chorrete de vino blanco. Subimos la potencia del fuego y dejamos que evapore el alcohol durante un par de minutos, para después añadir el caldo que habíamos preparado al principio, previamente colado, eso sí. Dejamos cocer todo el conjunto durante unos 15 minutos a fuego suave, que el caldo reduzca ligeramente, y después añadimos a este caldito su parte de sal y su parte de pimienta negra recién molida. Además, añadimos las gambas o los langostinos pelados, unos 150 gramos por persona. Removemos y los integramos en este delicioso caldito. Dejamos cocer todo un minuto más, y hecho todo esto, espolvoreamos con perejil picado para finalmente obtener unas gambas al ajillo o unos langostinos que son pura ambrosía. Comenzamos cortando unas berenjenas por la mitad, le hacemos unos cortes a la pulpa en forma de malla, con cuidado de no romper la cáscara. A esta pulpa le echamos un chorrito de aceite y al horno con ellas, 180 grados durante 20 minutos. Mientras tanto, en una sartén con un chorrito de aceite ponemos una cebolla y un pimiento rojo, ambos ingredientes picados. Le agregamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos mientras dejamos cocinar a fuego suave unos 15 minutos. Ahora extraemos la pulpa de la berenjena con la ayuda de una cuchara. Saldrá con mucha facilidad. Agregamos esta pulpa picada al sofrito. Añadimos 150 gramos de atún en conserva, 150 gramos de salsa de tomate y una cucharada de orégano seco. Integramos todo y con esta deliciosa mezcla rellenamos las cáscaras de las berenjenas, siendo generosos con el relleno. Ya no queda más que coronar con un poco de queso rallado y al grill del horno a 200 grados centígrados hasta que se gratine. Y así de fácil tenemos unas deliciosas berenjenas rellenas de atún, facilitas de hacer y que son pura ambrosía. En un vaso batidor vamos a introducir 100 ml de leche, que la podrías sustituir por tu bebida vegetal favorita, y 200 ml de aceite de girasol, o de oliva si quieres un sabor más potente. Metemos una batidora de mano sin miedo y hasta el fondo del vaso y le damos zapatilla de la buena. Contamos unos 20 segundos sin dejar de batir y pasado este tiempo ya podremos comenzar a subir poco a poco la batidora, en todo caso sin detener el batido. Con esto la mayonesa habrá emulsionado y no se cortará. Hecho esto vamos a echarle su pizca de sal, su pizca de pimienta negra recién molida y unas gotitas de zumo de limón que va a equilibrar los sabores. Mezclamos e integramos estos nuevos ingredientes. Y así de fácil hemos hecho una mayonesa casera para aderezar nuestros platos, muy sencillita, sin huevo, en cuestión de un minuto, mucho más barata que la comercial y que es pura ambrosía. En un bol vamos a poner para 2 personas un yogur de limón de 125 gramos y el zumo recién exprimido de medio limón. Mezclamos e integramos bien estos dos ingredientes, hasta que se fundan como si fuesen uno solo. Luego en otro bol ponemos 200 ml de nata para cocinar o crema de leche para batir y con unas varillas montamos la nata. Tardará un poco, cuestión de un par de minutos, pero te regalo un truco para que se monte mejor. Si la nata está fría a temperatura de nevera, este paso resultará mucho más sencillo. Ya tenemos la nata montada, ahora nos la llevamos e introducimos de momento la mitad de esta nata montada en la mezcla de yogur y de zumo de limón. Integramos haciendo movimientos envolventes para que la nata no se nos baje y hasta que los 3 ingredientes queden bien integrados entre sí. Y logrado esto echamos el resto de la nata que teníamos y realizamos el mismo paso. Volvemos a integrar con movimientos envolventes.
Y ya está, así de fácil hemos hecho una mousse de limón, un postre en cuestión de 5 minutos, fácil, con 3 ingredientes y que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite a fuego medio ponemos media cebolla picada en trozos no demasiado pequeños. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos que se cocine durante unos 10 minutos. Mientras tanto, en abundante agua hirviendo ponemos un puñadito de sal y 200 gramos de espagueti. Estas cantidades para 2 personas. Dejamos cocer aquí hasta que la pasta esté al dente. Ahora, a la cebolla le añadimos unos 100 gramos de bacon o de panceta en cubos. Subimos la potencia del fuego y dejamos que se cocine durante unos 3 minutos, removiendo con frecuencia. Hecho esto, añadimos 150 gramos de nata para cocinar o de crema de leche y 25 gramos de queso rallado. Integramos bien con el resto del sofrito e inmediatamente después agregamos la pasta ya cocida y añadimos también algo de agua de la cocción, que le va a dar no solo sabor sino también cremosidad. Mezclamos con el fuego encendido y ya no queda más que servir y disfrutar. Con esto tenemos una pasta muy sencilla, rápida de hacer y que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite ponemos 2 cebollas, 3 puerros medianos y 2 patatas, todo ello pelado y cortado en trozos más bien grandes. Removemos con frecuencia mientras dejamos cocinar a fuego fuerte durante unos 5 minutos, para que cuando se haya tostado ligeramente, pero que siga crudo en el interior, pasar a cubrir con caldo de verduras, de carne o simplemente con agua si no tienes caldo. Llevamos a ebullición y vamos a dejar que se cocine todo durante unos 20 o 25 minutos, hasta que la patata esté bien blanda. Hecho esto, con la ayuda de una batidora de mano, una americana o lo que tengamos por casa, trituramos todo bien, hasta que no quede ningún grumo. Como la verdura está muy blandita, realizar este paso será coser y cantar. Ya no queda más que aderezar con 250 ml de leche de coco, de nata para cocinar o de crema de leche, echarle su pizca de sal, que no tenía nada de nada, y su pizca de pimienta negra recién molida. Mezclamos todo para que se integren bien todos estos ingredientes y mira cómo cambia de color. Al final nos quedará una sopita de una presencia muy cremosa, fácil y rápida de hacer, económica. Nos quedará una vichyssoise que es pura ambrosía. En una sartén ponemos un chorrito de aceite y calentamos a fuego medio. Cuando esté caliente añadimos una cebolla y un pimiento rojo en tiras. Agregamos además un pimiento verde picado y un par de dientes de ajo laminados. Le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos cocinar toda la verdura durante inicialmente unos 10 minutos. Pasado este tiempo le vamos a dar un poco de lerelé del bueno con media cucharadita de cayena en polvo o de chile. Añadimos además 500 gramos de tomate triturado. Integramos y dejamos cocinar todo el conjunto durante 10 minutos más. Hecho todo esto, sobre este sofrito añadimos unos lomos de bacalao desalados o frescos, lo que mejor te venga. Tapamos la sartén, removemos ligeramente y dejamos cocinar unos 5 minutos a fuego suave, que se cocine el bacalao al vapor. Y hecho todo esto, ya no queda más que servir el bacalao, agregando sobre él unas cucharadas de esta deliciosa piperrada, espolvorear con un poco de perejil y con ello nos metemos entre pecho y espalda un bacalao con tomate que es pura ambrosía.